Bien, creo que ya estamos grabando. Sí, Sí. ahí está. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta charla del amor, porque le tengo tanto amor a este hombre, Patricio Contreras. Lo quiero por el actor que es, porque es un actor tan sensible, lúdico, juguetón, es oficio y a la vez entrega al abismo. Tuve el placer de trabajar con él en La vida es sueño, en el San Martín, una obra de Calderón de la Barca que dirigió Calixto Vieito, y la suerte de poder tenerlo al lado, y claro que sí, ojalá haber aprendido algo de él, porque es un maestro, un sabio de la escena, Patricio, don Patricio Contreras. Hola, ¿qué tal? ¡Bravo! Gracias. Gracias por esta bienvenida. Qué lindo lo que me decís. Por Y yo favor. me la creo. Viniendo de vos me la creo. Pero Este, créetela, créete porque sos eso y más, me quedo corta. bueno, Mira, gracias. Patricio, para mí, hablando de La vida de sueño, un sueño cumplido haber trabajado con vos. Que te admiro desde pequeña, que me acuerdo de mi madre, veía los buscas, eran Busca vida. los buscavidas, los Busca vida, sí. buscavidas. Quiero que me hables de Bueno, eso. Chin chin. chin, chin, salute. Chin chin. Yo con un licor Estamos de bebiendo una chocolate. bebida cola. ¿Qué? Estamos bebiendo una bebida cola, Por supuesto, por supuesto. como gente seria. Patricio, bueno, Sí, esto es como si estuviésemos en un bar bebiendo un cafecito, y yo muy atrevida siempre me encanta preguntarle a los actores que admiro cosas acerca del oficio, pero invitando a la gente, a quien quiera ver esta charla y poder disfrutarte. Entonces, lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué es para vos hoy la actuación, ser actor? ¿Qué es? bueno, me cae la pregunta en un momento bastante interesante de la historia. Mm. Esos momentos que Mao Zedong recomendaba que no te tocaran, que no te toque vivir una época interesante de la historia, sentenciaba él. Ajá. Y bueno, en esas condiciones es imposible no mencionarlas cuando hablamos del teatro, que es un arte efímero, temporal, que sabemos que la poesía, entre otras cosas, del teatro reside en eso, tan volátil, que un día está y un día no está, queda confinado solo en la memoria del último espectador que quede vivo de alguna representación teatral. Y de ahí, con ese último espectador y su recuerdo, el teatro termina, pero después se van multiplicando los espectadores, afortunadamente, y así se Como sostiene. la vida Claro, continua. claro, entonces, Mm. como la vida se va reproduciendo, el Mm. teatro, los actores, vamos apareciendo y haciendo mutis por el fondo, por el costado, después de hacer nuestras gracias. Como decía Calderón de la Barca, en aquella obra que tuvimos la fortuna de Mm. hacer, ¿no? Sí, Que es la vida, un sueño, un frenesí. Y bueno, una acá ilusión. está, una ilusión. No, pero el teatro para mí, yo lo defino con unas palabras que dijo Borges, cuando no Mm. tiene las palabras definitivas ese caballero. Mm. Él hablando del ser cosmopolita, dice que ser cosmopolita, que él lo era, por cierto, no significa el desdén, el desprecio por un lugar, por un país, por un pueblo, Mm. sino que significa, y esto es textual, la generosa ambición de haber nacido en distintos lugares, de haber tenido muchas vidas,
de ser muchos. Sí. Y yo creo que si le sacamos la palabra cosmopolita y decimos actores, es también la generosa ambición de querer ser muchos, de haber tenido muchas vidas, Sí. de eso. Ese es el actor, qué hermoso, sí. Qué maravilla poder estar, como también decía Girondo, creo que tiene un poema, ¿no? Ser piedra, ser árbol, ser caracol, qué lindo, qué fantástico un día levantarme y ser otro. Eso es la posibilidad de metamorfosearse, ¿no? Claro, y nosotros tenemos ese tremendo privilegio que definido por las palabras de Borges se vuelve tan paradojal porque él es un oxímoron, eso de la generosa ambición de querer ser muchos, de haber tenido muchas vidas. Y bueno, yo lo defino así. Y otra de las definiciones que yo las he experimentado es la que el teatro es el único lugar, el único espacio en donde yo soy absolutamente libre. Libre de temores cuando uno ha trabajado, libre de prejuicios, porque uno está hablando por boca de otros. Uno tiene ese fuero que está hablando no de sí mismo o con su propia verdad, sino que con la verdad del personaje. Entonces uno tiene ese fuero, ese permiso. Puedes mostrar sus miserias con libertad, sus bajezas, todos sus vicios y también sus virtudes. Pero eso, naturalmente, este fuero nos permite decir que no somos nosotros, que es una parte, por último, de nosotros, que nosotros usamos para mostrar nuestro lado macabro, nuestro lado oscuro. Y si lo hace bien uno, además te aplaude. Entonces, genial. Claro. Y en ese aplauso hay algo más de aplaudir al actor o a la actriz que conmovió. Es como un aplauso a lo que transmitió ese actor, esa actriz, ¿no? Es como si fuese encarnado por una persona, pero cuando el aplauso es genuino, ¿no? Cuando es una convención. Algo me conmovió, o sea, hablaron también de algo que está en mí. Es decir, una Claro. obra cuando conmueve se hace como reflejo hasta de lo imposible, no porque sea un reflejo de la realidad, exacto, sino de ese imposible que es el humano, de la materia de la que estamos hechos, que es como inabarcable, ¿no? Sí, uno tiene la posibilidad de establecer un contacto con el público, o sea, con otros seres humanos, a través de algo intangible como es la emoción. El teatro yo creo que si no emociona, es un intento que fracasa. Yo digo que incluso la emoción por un segundo, no digo que sea una cosa permanente, todas las funciones, pero uno siente ese momento mágico, lo siente en el público, en la función de tal día, de tal noche, el momento que lo sorprende a uno mismo, el pliegue, el matiz de una idea, de una emoción que te sorprende, que has dicho, has repetido un montón de veces en los ensayos y en las funciones, y hay un día en que ese texto adquiere un sorprendente significado que uno descubre ahí en escena. ¿Y te Y acordás ahí de algún momento, o de algún momento que se te venga, que te pasó eso, con algún texto específico, con algún compañero específico? Sí, yo he tenido la fortuna de repetir textos muy bellos,
muy importante. El mismo Calderón de la Barca, de quien hablamos, lo ponemos a la cabeza. Samuel Beckett, Esperando a Godot, Made in Lanús. No podría señalar muchos momentos de emoción en que yo he notado la comunión con el público, que es como un close-up del cine. Y yo siento que estoy así, en pantalla, y que me están viendo así, y ese momento trascendental puede durar 2 segundos, pero uno lo rescata, uno lo siente. La comunión. La comunión, sí, tal cual. Bueno, vos trajiste Made in Lanús, ¿no? Es algo de lo que quería hablar, porque hay un diálogo que ya es ícono. Yo creo que dentro del cine nacional, si uno tuviese que hacer recortes, está Made in Lanús, por supuesto, entera, pero el recorte donde vos y Leonor tienen esa conversación de ¿acaso es el negro, no? Esto es un ícono. Esto es así como la puta que vale la pena estar vivo de Alterio, está eso, negro. Vos acá sos el negro, ¿no? Y eso a mí me ¿Allá quién gustaría. vas a ser? ¿Cómo? ¿Y allá quién vas a ser? ¿Acaso es el negro? ¿Te acordás cuando se te incendiaba el taller y gritaban, se quema el taller del negro, se quema el taller del negro, y allá quién vas a ser? Es lindísimo eso, Leonor además lo interpreta como los dioses. Una maestra, Sí. otra maestra. Pero quisiera saber eso, Pato. ¿Vos te acordás la cocina de esa escena? ¿Salió inmediatamente? ¿La elaboraron mucho? ¿Cómo fue la cocina de ese ícono del cine nacional, esa parte? Fue muy raro. Estás hablando de la película, en particular. Sí, en particular, sí, yo no vi la obra. Ya. Creo que era chica, no sé. ¿En qué año la estrenaron la obra? El año 85. Claro, no, yo tenía ahí 10 años, no, pero vi la película. Atrevida, como me dices. ¿Viste? ¿Qué sé yo? No, la película fue muy rara de hacer porque al mismo tiempo estábamos haciendo la temporada de teatro en el Ateneo. Entonces hacíamos de martes a domingo función, 2 los sábados, incluso 2 los viernes en algún tramo. Entonces estábamos haciendo todo el día filmando por escenas diferentes de la película, con algunos agregados que, por cierto, no son del original en el teatro, que son escenas exteriores. El cine permite esas cosas. Habían nuevas escenas, pero esencialmente la escena del encuentro con mi cuñado y mi hermana en Marta la casa, Bianchi y Marta Brandon. Bianchi y Luis Brandoni, la bienvenida, la picada, el vino, las aceitunas, todo eso, se hizo en varios días. Entonces, lo hacíamos de día, la ensayábamos de día, y a la noche nos íbamos al teatro a hacer lo mismo. ¡Oh! Entonces O sea, estuvieron tomados vivías más del negro que de vos mismo. Hacías sí, más. estábamos todo el día en la situación. Entonces, Wow, alucinógeno casi. claro, y además había un inconveniente, tú sabes, cuando los textos las representaciones se van mecanizando. Claro. Cuando entra el automático a funcionar, de tanto hacerla, Claro. y que buscamos distintos métodos para otorgarle nueva vitalidad a lo que hacemos. De repente, borrar todo lo que uno sigue haciendo como un calco, tratar de buscar por distintos lados, pero
eso nos acuciaba, porque de tanto hacerla en el escenario, llegar a filmar a la mañana, la misma situación. No, no. Entonces era difícil otra vez, en este horario, uno está ya, lo hicimos en el segundo año de temporada, el año 86. La estrenamos en el 85 y el 86 la estábamos filmando y estábamos en el Ateneo. Entonces era, era una gran preocupación la nuestra de que apareciera la frescura, la Ujú. espontaneidad, ¿Y la cómo es eso verdad. de olvidarse, Pato? ¿Cómo es esa propuesta de olvidarse? ¿Es que cambiaban acciones o el olvidarse, No, 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 cómo no, sería técnicamente, si es que a tener? no, yo creo que cada uno de los actores somos, no, buscamos distintos recursos para refrescar una escena. Mm, Este, yo creo que el único método que yo rechazo es el del gran maestro Stanislavski, el de la memoria emotiva, de darse manija con mm, algún dolor verídico, personal, de un mm. pasado, que todos hemos hecho ese intento, a veces con éxito, pero me parece que eso viene a ser como más bien terapéutico, Ajá. como un teatro, Mm, si uno alude, psicodrama, me parece. mm, Entonces, lo que trato es de decir como por primera vez esas palabras. ujú. Hay una un pequeño pensamiento, pero grandioso por el contenido, de James Cagney, un actor de Hollywood de los años 40, que era un gran actor, muy versátil, era bailarín, cantante, hizo muchos musicales, pero también hizo muchos policiales, donde hacía generalmente el villano, era un señor bajito, muy plantado, muy bien plantado y muy cruel. Y James Cagney, que vivió muchos años, dijo, según David Mamet, lo pone como epígrafe en uno de sus libros, Mm. una definición de cuál es la tarea nuestra. Dice, ponte en tu marca, mira a los ojos a tu compañero y dile la verdad. De eso se trata. Qué maravilla. Parece sencillo, pero no. No, el dile la verdad y el vincularse es un viaje. Claro, Porque claro, mira los ojos a tu compañero no es fijo la mirada en los ojos, es el vínculo, me parece, ¿no? claro, Y lógico, querer lógico. transformar al otro. Querer buscar en los ojos del otro el objetivo que uno tiene, Claro. la necesidad que uno tiene, lo que quiere Sí. transmitir. Entonces, y la verdad, dile la verdad aunque sea una mentira la que estás diciendo. Ujú. Es decir, la verdad de cuál es mi intención, sería. Mi Bueno, secreto. en todos los casos que uno te ve actuar, lo ve eso, pero volviendo un poco a lo de Made in Lanús, esa conexión que Leonor y vos tienen en esa escena es conmovedora, porque vos a ella también le das un montón de razones súper válidas, ¿no? Hay algo de quizás que ahora se vería como un machirulaje, porque la descalificás un poco Sí, bastante, sí, pero pero también después hace de mí un trapo, y merecidamente. no, Cuando no te escuché, perdón. no, que merecidamente después ya me deja como un trapo. Cuando le Claro, dice, allá quién vas a hacer, acaso es el negro, claro. y allá quién. Ella es la diosa del argumento, creo que te deja ahí, creo que se Sí, modifica tu personaje, ¿no? Ahí, sí, por ¡pum! supuesto, Es la se queda cacerola en la activado. cabeza, ¡pum! Pero Ahí se baja del impresionante sueño. cómo se van vinculando, bueno, también con Brandon y con Marta, pero acá hay una Sí, pareja, cómo se van vinculando y transformándose y escuchando
Y realmente es un duelo de dos titanes, de dos actores titánicos, ¿no? Con esa simpleza a la vez, porque creo que hay algo de no ir a la psicología del personaje, es simplemente lo que vos decís, cada uno defendiendo su verdad y Sí, vinculándose. Y claro, lo que exacto. produce en el que ve es un golpazo, ¿viste? Hermoso de ver esos actores, porque no puedes dejar de saber que son actores y decís, qué maravilla lo que está haciendo esta gente, y a la vez ves a tu familia, ves dos ideologías, ves dos partes de uno que dice, yo me voy de este país porque la verdad que no voy a crecer nunca, pero a la vez, allá quién voy a ser. Entonces eso es como la magia que produce una buena actuación, ¿no? Que son tantas capas de reverberancia que provocan que, no sé si hay, bueno, la música también lo La provoca, música, la la música, la música, poesía, como vos decías, porque hay una poética en el actor también, esto de claro. poder decir lo indecible. Sí, lo que vos decías de conseguir esa verdad, este, se tiene una idea, los actores tenemos una idea de que solamente con las grandes obras universales podemos hacer un gran teatro. Mm, Hay obras tan sencillas, pero tan verdaderas como Made in Lanús. mm, Made in Lanús probablemente no sea puesta en la historia como una de las obras mayores del mm. teatro universal. Pero sí va a ser una de las obras más importantes del teatro de esta tierra, de este lugar, o Argentina. de los que, como otros han tenido que marchar al exilio por distintas razones, por razones económicas, políticas, qué es lo que es Made in Lanús. Por eso Made in Lanús, la obra, como conmovía tanto en donde lo hicimos en Uruguay, lamentablemente en Chile no pudimos arreglar, Mm. pero por fechas, y en España una larga temporada de un mes girando por distintas ciudades de España. Sí. Y la película se vio en el Festival de La Habana, donde me otorgaron el premio al mejor actor, no lo puedo dejar de mencionar. Qué lindo. Se vio en el Festival de Cine de Montreal, y en todos estos lados fue muy festejada, fue muy eh, bien recibida por el público, Mm. porque cada uno sentía eso como propio. Los españoles que tienen historia en eso de rajar del país, Claro. irse al exilio, primero por la guerra civil, después por la Segunda Guerra Mundial, que tuvieron que dejar sus raíces. Mm. Y, y los cubanos que en una ocasión, después de ver la película, hubo una reunión para hablar sobre ella en el Paraninfo de la Universidad de La Habana, una enorme sala repleta de gente que había visto la película y quería preguntar. Y una de las cosas que ninguno de nosotros ha olvidado es la opinión, el concepto de un muchacho que se paró y preguntó, no sé exactamente qué preguntó, pero arrancó diciendo que los cubanos tendrían que haber hecho hace muchos años esa película. Mm. Hasta ese punto se identificaban con el drama de las separaciones, los que se van a Miami, los que desde muchos años atrás se fueron detrás del sueño americano, dejando familias, hijos, madres. Mm. Ellos también han sufrido, y los canadienses, que son muy, Montreal en particular está muy común la presencia de los latinoamericanos, Mm. que en general se han ido a un lugar tan frío como ese, pero muy hospitalario, Claro. por razones políticas también, mucho. Sí. Entonces, en todos lados provocaba una gran conmoción. Y lo más lindo lo contaba Juan José Jusil,
que hace unos años fue invitado con la película a un festival en la India. No sé en qué ciudad, si en la capital, como se llama, en Nueva Delhi, o en Calcuta, o en Bombay, no sé dónde, pero era una ciudad importante donde se realizaba este festival, y que él fue con curiosidad a ver la función donde se proyectaba. Y contaba Juan José que al final lo pararon una gente de cine, gente o espectadores, empezaron a preguntar, y uno de ellos afirmó, le dijo: nosotros también somos de Lanús. Lo mató, porque la identificación había sido tal con el problema, y claro, poblaciones de culturas tan milenarias, con destinos tan sacrificados, tan dolorosos. Difíciles, tan difíciles. Mira ahora cómo están, terrible. Claro. Sobre Bueno, la la cosa es pobreza, que ahora el corona. sí, es tremendo. Entonces, Made in Lanús yo creo que contiene todavía elementos, valores y miradas muy profundas con respecto a veces lo político toma un carisma fuerte, en ocasiones los proyectos biográficos, los sueños personales. Y yo creo que es una obra, es una gran obra. Decía que probablemente no quede inscrito en el Teatro Universal, pero va a quedar en el universo de nuestra sociedad como una gran obra. Sí. Porque, No, no va a ser un clásico porque se reaviva, nos sigue hablando. Hoy sigue claro, hablando de esa obra, sí. exacto. Y además los cuatro personajes, los cuatro discursos de estos personajes son válidos y de alguna Súper. manera coexisten en cada argentino. Esos discursos, si bien, Exacto, porque son coexisten. contradictorios. Exacto, exacto. Coexiste a rato el país de mierda Sí. y coexiste, no, mi Buenos Aires querido. Claro, lo amamos y muchas veces, Lo claro, uno se siente detestamos. asfixiado por el Claro, país, por las pocas posibilidades, pero claro, es también identidad, es parte claro. de uno, ¿no? Después de tantos años de no ir a Corrientes, un año y medio de no cruzar Corrientes por el coronavirus, acabo de ir a ensayar al Centro Cultural de la Cooperación y cada lugar por el que pasaba de Corrientes era como me encontrar pasa. una parte de mi cuerpo, parte de mi historia. Hay tantas cosas que nos pasan en nuestras calles, tantos afectos, que claro, es un territorio que es absolutamente afectivo. Cuando te vas a otro lugar, podés decir qué belleza, qué hermosura, pero no hay afectividad ahí, ¿no? Entonces, eso es lo. Bueno, pero Sí. vos también, Pato, vos venís de Chile, vos tenés acá ya una identidad, ya sos argentinísimo, pero digo, ¿cómo es ese pasaje de Chile acá y cómo es que vos viniste acá? Vine con una compañía de teatro a la cual pertenecía, un grupo teatral que ya tiene más de 60 años de existencia y por el cual hemos pasado ya varias generaciones. Ajá. Y vinimos con una obra chilena, un elenco absolutamente desconocido, actores que venían de un país tampoco venían de un país europeo con gran tradición teatral, veníamos apenas acá al lado. Y la obra tuvo un gran éxito, sin embargo. Había pasado apenas un año el golpe militar en Chile. Entonces yo creo que por solidaridad, por curiosidad, fueron muchos a ver, y particularmente los compañeros actores, directores, autores de teatro, que una vez que constataron que no éramos oficialistas, que no éramos
adherentes al pinochetismo, se acercaron y pudieron leer entre líneas lo que no se podía decir con ese enfado en Chile. Y entonces fue un gran éxito. Y yo me quedé, primero porque quería salir un poco de Chile. Yo nunca había salido de Chile, tenía 25 años y quería conocer el mundo, y me parecía que la dictadura en Chile venía para largo. Así que dije, esta es una buena ocasión para irme. Y mi plan era irme a Italia, porque de ahí venían los actores que yo más admiraba. ¿No? Ahí estaba Fo, Darío Fo en su plenitud, ¿no? En esa época. Mastroianni. A Mastroianni, Vittorio. Claro, Hugo Tognazzi, todos los actores que a mi generación la marcaron. Entonces quería conocer ese país, pero me atrapó la Argentina, me atrapó Buenos Aires. Consideré, yo siempre digo que era como estar en Europa, pero en castellano. Y además la actividad cultural y teatral en particular me capturó, y me quedé. Así fue que me quedé. Me empezaron a llamar amigos como Osvaldo Bonet, Aleso, Segado, Juan Empezaste con los mejores, bueno, no sé, con los top. Sí, nos hicimos amigos de Juan Carlos Genet, por ejemplo, uno de los primeros, Luis Politi, Dragún. Nos iban a buscar todas las noches para ir a comer al Tropezón, al Toboso, al Zumbier, que son restaurantes. Qué lindo. Entonces fue muy... ¿Te dirigió Juan Genet? No. Siempre nos amenazamos con trabajar juntos. Él me apreciaba mucho. Se divertía mucho con mi tonada chilena, yo era más joven, más simpático, más fresco. Entonces, pícaro, siempre fuiste pícaro. Tenés una cosa en tu actuación que siempre es una picardía, muy de esos actores italianos que te gustan, ¿no? Marcello también tiene picardía, y Vittorio. Sí, algo se habrá pegado de esa escuela. Y obras como Marie Lanús tenía, hablando de la ceremonia, de la comunicación y la comunión con el público, nos pasó una cosa extraordinaria en España. El día que debutamos la función en el Teatro Martí de la calle Mateo en Madrid, un teatro lleno, y de pronto nos vimos en escena manifestando nuestro dolor, los personajes, nuestro desencuentro, todas las frustraciones, lo que ha vivido uno acá, todo eso, y de repente nos tuvimos a punto de derrapar, porque nos empezó a ganar una emoción personal, extra artística, porque tomamos conciencia de que estábamos dando testimonio desde una obra de ficción, estábamos testimoniando la historia atroz de nuestro pueblo, de nuestra sociedad, de lo que recién apenas salíamos, de la negrura de la dictadura. Entonces, de pronto recuerdo que Brandoni, con su talento para conducir, para ponerse al frente, dijo, calma, cuidado, vamos, porque notó que estábamos siendo embargados por la emoción, por una emoción que, ya te digo, obedecía a eso, a estar diciendo en otro país, en Europa, lejos. Como embajadores de, miren lo que está pasando allá, ¿no? Claro, somos cumpliendo no solo una labor artística, sino que también una labor humana, de estar contando, haciendo trascender nuestro testimonio, de dónde veníamos y lo que habíamos vivido.
Y eso fue, y los espectadores también lo vivieron igual. Yo recuerdo que Sanchís Sinisterra, el gran director Sí. y autor, le besaba las manos a Leonor y le decía, tú eres mi tía, tú eres mi tía, con lágrimas en los ojos. Qué Primeros actores que nos visitaban en el camarín, inundados de lágrimas por lo que acababan de ver, ellos que el mismo Sanchís Sinisterra nos confesó que cuando vio la escenografía costumbrista, con una higuera, con piso de baldosa, con personajes tan realistas, le pareció vomitivo, poco menos. dijo, Ellos que venían recién entrando en la modernidad, en la sofisticación, en las grandes producciones, con muchísimo talento de los directores, escenógrafos, y el dinero. Y de repente veían esta cosa como una especie de pasacalle, de comedieta, que entraba un personaje pícaro que cantaba Strangers in the Night, y terminaban invariablemente inundados en lágrimas, ganados por la emoción. Por eso yo digo que impresionante, impresionante esa obra. lo que yo digo siempre es que frecuentemente los actores tenemos sueños con respecto a algunas obras y es lógico que lo tengamos, pero no necesariamente depende del valor de la obra, sino de que la obra se constituye en el escenario, en la puesta. Entonces esta obra, sin grandes ambiciones, solo escrita con el talento y la inteligencia emotiva de Nelly Fernández Tiscornia, que supo radiografiar a estos 4 especímenes de argentinos, es lo que trasciende, es la identificación. Yo probablemente he hecho obras más importantes que Medellín Lanús, pero que han sido formalmente muy bien hechas, seguramente algunas con méritos grandes, pero la comunión, la emoción que logramos con Medellín Lanús es excepcional. Que creo que esa mesa la tuvimos todos y todas en nuestras familias. Esa mesa donde cada parte de la sociedad está representada en una familia. Sí. Si no, todos y todas, al menos en muchísimos hogares se dio eso. Y la Sí. sensación de eso, de que en realidad no hay solución, porque todos tienen razón. Y eso es lo maravilloso de Made in Lanús, no hay un bueno, un malo, es contradictoria, es la argentinidad misma, pero bueno, como vos decís, por algo también conmueve en España, es esa Claro. sensación de que acá me llaman como me De la llaman, infancia. porque me quieren, porque tengo una historia y yo tengo una historia con ellos, y allá no soy nadie, cosa que también es liberador no ser nadie, empezar de nuevo en un lugar. Claro. ¿Por qué Sí. no? Es hermoso, digo, vos tuviste esa, acabas de decir, ¿no? Bueno, quería conocer otras cosas, o sea, ser extranjero de alguna manera también es liberador. Sí, sí, pero es cuando lo decide uno, no cuando te ves obligado. Claro, claro. En mi caso yo elegí quedarme en Argentina, yo no huí a la Argentina. De eso porque muchos En Made in me... Lanús el planteo es que ellos vienen de Estados Unidos, ¿no? Esta familia que hacían Bianchi Sí, y Brandoni, y les va muy bien y te proponen ir. No es un exilio político en el sentido de gente que los persiguen los militares, sino que es casi un exilio económico el que plantea. no, también es político porque Ah, habla con uno de sus viejos maestros, que lo interpretaba Jorge Rivera López, de la ah, universidad. Entonces en la universidad también tuvieron persecución. Y es por eso que el personaje de Brandoni, junto con el de Marta, se rajan con sus 2 hijas.
Ah, algo que le ocurrió en la mira. vida a Luis. Así que también estaba ese elemento. Ujú. Hermoso. Pero bueno, esa es Y la después, experiencia otra extraordinaria. obra que me impactó mucho fue una que hiciste con Tantaniano, que estabas en la antesala como en un hall donde velaban en otra sala a tu Ah, mujer. un monólogo, un monólogo. Un monólogo, qué monologazo. Sí, era tremendo. Porque Era de yo quiero saber Reina una Put. cosa que quizás es más técnica. Ahora decimos, me contás cómo se llamaba el monólogo y eso, pero Pato, a vos se te ve fluir tanto en escena, tanto, te pasan muchos colores, vas de un rojo a un azul o un amarillo, quizás como para describir metafóricamente. Amarillo no, Pero yo quiero saber cómo amarillo es, no, amarillo amarillo. no. Bueno, pero cuando fuiste el rey eras medio amarillo. Sí, 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 era medio amarillo. Pero Sí, yo quiero, hasta donde vos quieras contar, porque incluso el trabajo puede ser muy íntimo, quiero saber si para todas las obras tenés un plan parecido en el que después, como los personajes son diferentes, empiezan a operar otras cosas. Un método, se puede decir, hay un método Patricio Contreras o vas haciendo diferentes cosas. ¿Cómo es la intimidad ahí? Vos ahí te vemos en tu hogar, cuando preparas un personaje, decís, acá tal cosa, acá tal otra. ¿Cómo es ese después fluir del escenario? ¿Cómo se construye? ¿Cómo lo construís vos? hay distintas maneras de hacer el pan. Hay distintas recomendaciones, recetas. Mm. Uno le pone levadura, otros no, le ponen más agua, menos agua, un huevo, leche, no sé qué, cómo se hace un pan, pero... Ni idea. Y en cada ocasión, en cada obra, es distinto lo que uno hace. Ah. Porque alguna vez intenté repetir una experiencia exitosa de cómo Mm. había arribado yo a un personaje y quise repetirla en otra obra y no resultó. No, me di cuenta que en medio del camino del intento no surgía nada que me satisfaciera, Ajá. no surgía nada que me pareciera rico o interesante. O sea que uno no puede tomar como un patrón, una fórmula Ujú. única para aplicar en cualquier obra. Hay Ujú. obras que te conmueven por el contenido, por cómo están dichas, por lo que significan profundamente. Este, uno tiene que descubrir la emoción que surge de las palabras. Ujú. Las palabras alcanzan. Yo creo que después cuando uno tiene bien comprendidas las palabras, o cree haber arribado a eso, va dándole forma al personaje. Ujú. Pero si no hay emoción, la emoción puede ser, no estoy hablando de lagrimear, que te No. tengas que entristecer por la obra que estás viendo, también puede existir la emoción alborozada de comprender algo, Ujú. la alegría de entender a Shakespeare, porque Ujú. mucha gente va al teatro a ver Shakespeare y Hamlet es muy complicado, muy raro, Mm. entenderé. Bueno, Y lo también, has hecho un Polonio maravilloso. bueno, yo me divertía mucho así. Sí, se veía, se veía. Entonces, eh, es muy misteriosa la cosa. Ujú. Yo creo que a mí personalmente me conmueven mucho las palabras. Ujú. Eh, Y empezás probando, vos por ejemplo estás estudiando el texto y ya empezás a poner el cuerpo cuando empezás a estudiar o te sentás a fijar el texto y a eso, con moverte por las palabras
¿O tenés ahí como algo del ensayo del cuerpo, o el cuerpo lo pones en el ensayo cuando estás con tus compañeros, tu directora, tu director? Se entiende el cuerpo, uno siempre, somos cuerpo, Sí, pero se entiende que poner el cuerpo es empezar a probar acciones. eh, ¿Lo llevas al claro. ensayo íntimo para aprender también la letra o es algo que llevas al grupo, digamos? Sí, la letra, lo primero que hago con la letra es subrayarla, que es donde empiezo, donde yo me comprometo, firmo un Ujú. contrato con el proyecto, con el personaje. Antes de rayarlo no estoy comprometido, nunca. Llega un momento en que sí, prolijamente rayo. Destaco con diferentes colores las acotaciones, lo que tengo que decir es distinto, el color a otro. Entonces es una cuestión artesanal, Ujú, pero ujú, que ya habla de mi compromiso. ujú. Ese guión no puede ser tocado por nadie más, no lo puedo perder. Y Ok. empiezan las anotaciones, lo que uno cree que le pasa al personaje, que después ve qué ridículas son algunas cosas que uno anotó al comienzo cuando eran mucho más interesantes las cosas que decía y que lo que Es uno como una creía. arqueología, uno podría ver una arqueología al menos Claro, de las de las primeras ideas. ideas que después no están. Claro. Entonces, lo primero que hago es leer, subrayar, y cuando subrayo, leer mucho para ir comprendiendo. Ujú. Y después, yo me acuerdo cuando hicimos Medida por Medida, un Shakespeare que hicimos con Leonor Manso y Walter Santana en el Regina, dirigido por Omar Grasso. Mm. Eh, yo tenía dos versiones, tenía la versión de Aguilar, tenía la versión de Idea Vilariño, que es la que hicimos, de la poetisa Sí, uruguaya, uruguayos. que era muy buena la versión de ella, y otra No sabía que tercera, Idea traducía Shakespeare, no sabía que sí, era traductora, mirá. sí, es muy Oh, buena. voy a tipear a ver si encuentro. Esa es una obra que puedes hacer. Mm. Este, Bueno, y yo me quedaba hasta las 3 4 de la mañana leyendo y comparando para comprender, como me pasó con Calderón de la Barca, que también uno leía algunas otras versiones, curiosamente del español, del castellano al castellano. ¿Te acuerdas mm, que habían sí, algunas versiones que diferían en sí, algunos? sí, sí, totalmente. Y yo me quedaba hasta las 3 4 de la mañana con mi mate, mi cigarrillo, y era tal el vuelco en esos libros, el estudiarlo, que de repente yo, no porque tuviera un fenómeno paranormal, pero yo Sí, también. en una ocasión sentí que tenía al viejo acá al lado, porque me estaba tuteando con Williams, lo estaba examinando, me pasaba horas pensando en lo que había querido decir. O sea, fue un hombre de carne y hueso el que lo hizo, el que escribió eso, y que a través de traducciones, ediciones, todo lo que tú quieras, me llegó a mí en el Ujú. final del siglo XX para hacerlo. Entonces, de repente tuve la sensación de su presencia, como hubiera aparecido un fantasma. No me asusté ni nada, sino que me No, un buen satisfizo. fantasma, un buen fantasma. Un buen Y fantasma. seguramente estaría muy contento de que vos encarnaras sus propios fantasmas. Es probable, espero. Sí, sí. Bueno, la cosa es que después de leer mucho, yo pruebo con el cuerpo algunas cosas. Mm. Primero los dibujo a los personajes. Los ¿Los dibujo dibujás así o los dibujás con el cuerpo? con el cuerpo, los Los dibujo. dibujás con el cuerpo, como un esquema, algo de cómo se mueve. Claro, sí, si Me tiene acuerdo los que hombros. Polonio tenía mucho esto, ¿no? Mucha mano Polonio tenía. Sí, sí, era
un artista, entre comillas, un pavo real. El que tenía algo de eso también es Basilio, Claro. que se miraba a sí mismo en su Pero era despliegue más de... majestuoso, era como más Claro, plantado, tenía, claro, claro, no tenía era ese un efecto, piso. ¿no? Claro, él ya era rey, Polonio quería llegar. Polonio era una revista, tipo que quería parecer amigo del rey. Claro, claro. Tenía otra Trepa. desesperación, en cambio el rey ya tenía otro peso. Sí, claro, era diferente. Bueno, la cosa es que yo los dibujo, si, si, si son encorvados, si son cabezones, cómo llevan el pelo cortado, qué tipo de traje usa, cómo es la capa, si lleva capa. El tranco es largo, es corto, se mueve. Voy buscando algo que aparentemente es exterior y por lo tanto inocuo, pero de repente tiene sentido esa intuición de que a mí me generan sospechas la gente que da pasos demasiado largos. Me parece que algo en la maquinaria no funciona bien. Claro, hay algo acá que coordina eso. Claro, por ejemplo, que da pasos demasiado largos. No tengo nada en contra de esa gente, que no se ofendan, pero, ¿Sabrá pero que es, los da largo la gente de paso largo? No sabemos, si es consciente. Uno a veces claro, la corporalidad no la tiene muy consciente, ¿viste? Pero, no, pero para un no. actor está bueno también desarrollar la conciencia de la corporalidad de su personaje. Claro, la velocidad que él se mueve con velocidad, es parsimonioso. Claro. Yo arranqué un personaje que en un momento me asusté porque dije, ¿cómo lo podré resolver de ese modo? Que fue en Corrupción en el Palacio de Justicia, una obra de un autor expresionista italiano, Ujú. eh, no me acuerdo el nombre ahora, Corrupción en el Palacio de Justicia, de Hugo Betti, Ajá. un autor de los 40. Y en Corrupción se me ocurrió hacer al personaje, inventarlo con una mano ortopédica. Llevaba un guante de cuero negro metido en el bolsillo, de gran traje, era un juez Ajá. de alta instancia, y movía todo, el diario, los lentes, los limpiaba, se sacaba el pañuelo, lo agarraba, los lentes, los cepillaba, los limpiaba con el Todo pañuelo, bueno. se lo volvía a poner y se guardaba el pañuelo, desplegaba el diario de hojas grandes, con absoluta facilidad. Pero en medio de los ensayos, antes de conseguir esa destreza, medio me asusté porque yo dije, a ver qué hago con esta mano si no funciona. Pero funcionaba como, no era una mera cuestión formal, porque el tipo este era un corrupto ambicioso que peleaba por llegar a la cúspide de la corte, ser presidente de la Corte Suprema. Ujú. Y finalmente cuando llegaba, era el único momento cuando se sentaba en un gran trono, era el único momento que se le veía esta mano, que la sacaba, la mano negra de Ujú. ortopédica, y la ponía en el brazo del sillón. Entonces todo eso yo lo dibujaba, lo Eso es dibujé. poesía, ¿no? Eso es poesía, eso es una construcción poética del cuerpo. Ahí tenés metáfora Claro, claro, concreta, es una metáfora hecha al cuerpo. claro, ayudado por el inolvidable Doctor Insólito de Stanley Kubrick, que era el personaje Mm. de uno de los personajes, de los tres personajes que hacía Peter Sellers. Uno era un nazi, un científico alemán nazi que se caía a pedazos de nazi que era en una silla de ruedas y Mm. que sin su voluntad, independientemente de él, se le iba para arriba la mano y saludaba con el gesto de Ah, la tenía que agarrar.
Hay otro personaje que le pasa eso, pero es de Mel Brooks, la película Frankenstein de Mel Brooks, ¿no? Hay un personaje que mueve también, que es militar, que se mueve la mano a sí Sí, mismo. sí, sí, creo que sí. Yo la usé también la mano ortopédica en Muerte Accidental de un anarquista, que tú Ajá. no habrás visto. No la vi, no Eh, la vi. es la obra que más tiempo hice, 3 años la hicimos, Ay. este, de Darío Fo, que Mm, ahí dibujé todos los personajes, hacía 5 personajes distintos. Un mm, militar, un, un juez, un alto juez con toga, con capa, ujú. un arzobispo. Era una farsa, por supuesto, un ¿Y psicoanalista. ibas cambiando el cuerpo, la voz, Cambiaba el cuerpo. o Claro. eran diferentes? Por ejemplo, el arzobispo, me habían hecho una sotana, pedí una sotana que fuera muy ancha, no para hacerlo gordo, sino que yo me flectaba las piernas, entonces parecía una bailarina rusa, esas que entran, que parece que entran con rueda. Entonces entraba con una Tenés buenas peluca, piernas. claro, y Sí. entraba y era pequeñito. Estaba inspirado en el cardenal Zamoré. Entraba con sus púrpuras en el cinto y de negro, y entraba y era pequeñito y con una voz muy meliflua, una voz sacerdotal, queridos hermanos. Bueno, estaba el militar con impermeable trinche, usado con un casco alemán, con un parche, le faltaba un ojo, le faltaba una mano y reía una pierna que la tenía tiesa. Ah, la mierda. Era, No le era un, faltaba nada. no le faltaba nada. Y además se aplicaba gotas en los ojos, en la garganta y en la oreja, cada tanto. O sea que era totalmente postizo. Era él. Muy bueno. Ay, cómo me Claro, perdí decía, esa obra, por favor. no Bueno, era. o sea que hay algo, se puede hablar, ahora que te escucho, no sé si rebatirte lo que tenés sí tenés un método, pero hay algo de lo que estás transmitiendo que es muy físico, ¿no? Siempre ir muy a lo Sí, físico. Parece que sí, eso que decís del dibujo de los personajes, siempre además buscas un conflicto en relación al cuerpo, porque ponerse un conflicto que es no tengo una mano y hacer toda una maniobra para limpiarse unos anteojos es plantear que la escena es conflicto y que yo voy a tratar como actor de buscarme una estrategia para entrar en ese conflicto desde el vamos, desde el cuerpo, ¿no? sí, sí. Hay ahí que se te ve tan vivo también por eso. Yo me acuerdo en La vida de sueño que el rey cuando se volvía loco, perdía el reino, Calixto te hacía sacar ese tapado enorme que tenías y correr por las piedras desnudo. ¡Ah! Y eso es Sí, absolutamente físico. O sea, vos podés decir, sí, comprendo que en esta escena el rey se volvió loco, perdió todo. Pero el rey perdió todo, está desnudo y corre por piedras absolutamente inestables, es absolutamente físico y el espectador ahí le produce, entra en la obra, no es que le están explicando, parece que lo ve, es acción no. pura, es Además, inevitable pensar en el cuento de Hans Christian Andersen, el el rey, astre, el traje nuevo del rey. claro, Ver a un rey en pelota es ya una metáfora gigantesca. absoluto. O si no, ese trono enorme, ¿te acordás del Claro, trono enorme? Y el rey que se quedaba sentó con y los las pies patitas colgando. le quedaban colgando ahí. Eso, ya está, no hay mucho más que decir. Es Sí, como tenés ahí desde el físico todo servido, después podés hacer el monólogo desde ese lugar sí. vulnerable y es todo. Pato, yo me quedaría hablando 1000 horas más. Te propongo otra entrevista porque acá veo, lamentablemente, si no, no me hubiera dado cuenta el tiempo que ya pasó 1 hora. Me Sí, no, gustaría he hablado nada, como que luego. cerremos porque no sé si queda grabado, si nos extendemos. Ok,
Te agradezco un montón. Hagamos otra más. Tengo muchas cosas Cuando que quieras, contarte. cuando quiera. Me gustó. Yo no estaba preparado para hablar tanto, pero me doy cuenta que como he hecho varias cosas, van surgiendo Me recuerdos. falta preguntarte mucho, porque tu trabajo es exquisito. Entonces, en lo exquisito hay muchos ingredientes. No se consigue así fácil. Y además, como el vino, que añeja bien, bueno, hay que catar de a poco toda esa sabiduría que tenés. Así que hagamos otro Zoom, así también compartimos con la gente más de Pato Contreras y su oficio, ¿no? Ok, con mucho gusto. Y lo último que te cuento, Sí. que yo tomé conciencia de que había algo corporal mío que ponía en juego gracias a un espectador de Santiago de Chile, que la boletera del teatro me dijo que había ido un señor a sacar entrada y que le había preguntado si yo era bailarina, además de actor, o si era mimo. Entonces, no, que yo sepa, no. No, porque yo he notado ya en varias obras que le he visto a este actor que corporalmente cambia. Y yo tuve ahí, gracias a ese comentario, tomé conciencia y entonces sistematicé lo que venía por intuición, lo hice ya como un método, que Ah, a veces resulta y a veces no, que dibujo los personajes. Eso. claro. Bueno, Hermoso, sigamos Pato. conversando otro día. Te quiero un montonazo. Gracias. Gracias, yo también te quiero. Que estés muy bien. Un besote, Patito. Chao. ¡Mua! Salgo. Salí.